Un marido infiel se rió mientras firmaba los papeles del divorcio hasta que el juez leyó el testamento de su padre. He hecho los cálculos, Emily. La mitad de la casa del lago será mía, y también el fondo fiduciario. Puedes agradecerle a tu difunto padre por eso. Esas fueron las últimas palabras que Mark Evans le dijo a su esposa entre risas antes de reír a carcajadas y firmar los papeles del divorcio como si acabara de ganarse la lotería. No tenía ni idea de que su padre había reescrito su testamento justo antes de morir. Y el juez estaba a punto de revelarlo allí mismo, en el tribunal. Lo que siguió te hará cuestionar todo lo que crees sobre el amor, la traición, la justicia, la herencia y la venganza desde el más allá. Espectadores, ¿alguna vez han confiado en alguien tan completamente que su traición se sintió como un golpe físico en el pecho? ¿Cómo lo manejan? Dejen sus opiniones en los comentarios. La mañana del 15 de octubre comenzó como cualquier otro martes en el centro de Chicago. Pero Emily Wessler sabía que sería el día que lo cambiaría todo. Se paró frente a los ventanales de la oficina de su estudio de arquitectura, viendo cómo la ciudad despertaba 32 pisos más abajo. El horizonte que había ayudado a moldear con sus innovadores diseños ahora parecía la creación de un extraño. Su teléfono vibró. Otro mensaje de su abogada, Janet Rodríguez. Tribunal a las 2 de la tarde, ¿están listos para esto? Lista. Emily había estado lista durante 18 meses. Desde que encontró los extractos de tarjetas de crédito que mostraban cargos en joyerías que nunca había visitado, restaurantes donde nunca había cenado y un condominio en el centro que nunca había visto. El condominio donde Mark había instalado su última conquista, una parillegal de 26 años llamada Stephanie, que publicaba sus escapadas románticas en redes sociales. Mientras Emily trabajaba 60 horas semanales para construir su futuro, la ironía no se le escapó. Mientras ella diseñaba casas para otras familias, su propio esposo había estado destruyendo las suyas. El asistente de Emily llamó suavemente. Los archivos de Morrison están listos para revisión y su cita de las 11 de la mañana cancelada. Gracias, Sara. La voz de Emily se mantuvo firme, profesional. Había perfeccionado esta máscara durante el último año y medio. La mujer exitosa que lo tenía todo bajo control, incluso mientras su matrimonio se desmoronaba a puerta cerrada. La verdad era más complicada. Mark Evans, su esposo durante 12 años, no solo era infiel. Era calculador. Cada asunto había sido cuidadosamente manejado, cada mentira meticulosamente elaborada. La había manipulado con tanta habilidad que ella había empezado a cuestionar su propia cordura. Cuando lo confrontó por cargos sospechosos, la hizo sentir paranoica. Cuando le preguntó sobre sus trasnochadas, la acusó de ser controladora. Pero Emily Wessler no había construido un estudio de arquitectura multimillonario siendo ingenua. Contrató discretamente a un investigador privado, lo documentó todo y solicitó el divorcio con la precisión que le daba a sus proyectos de construcción. Sin drama, sin escenas públicas, solo justicia fría y calculada. Lo que no sabía era que Mark veía su compostura como una debilidad. Había estado presumiendo ante sus colegas de cómo había manejado a Emily, de cómo se iría con la mitad de la fortuna de su familia y de lo orgullosa que era para pelear sucio. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Mientras Emily reunía sus archivos para la última comparecencia ante el tribunal, pensó en su padre, Harold, fallecido hacía apenas 2 meses. Su funeral había sido la última vez que ella y Mark habían comparecido. Juntos en público, manteniendo la fachada de una pareja en duelo. Incluso entonces, Mark había estado enviando mensajes de texto a otra persona durante el servicio. El juzgado la esperaba, y con él el fin de todo lo que alguna vez había creído sobre el amor, la lealtad y la justicia. El juzgado del condado de Cook bullía de actividad vespertina. Los abogados se movían entre las salas, sus costosos zapatos resonando contra los pisos de mármol que habían presenciado miles de matrimonios rotos. Emily llegó 15 minutos antes, con su traje gris oscuro impecable y su compostura inquebrantable. Mark llegó pavoneándose 10 minutos tarde, con su reloj de diseñador reluciente, esa sonrisa arrogante estampada en su rostro como si fuera el dueño del edificio. Había traído a Stephanie. La audacia era impresionante. Estaba sentada en la galería,
con su cabello rubio perfectamente peinado, revisando su teléfono como si esto fuera un entretenimiento. La jueza Morrison, una mujer severa de unos 60 años, abrió la sesión. Evans contra Wessler. Sentencia final de divorcio. Janet Rodríguez presentó el caso de Emily con precisión quirúrgica. Bienes documentados, infidelidad probada, acuerdo. Términos claros. Emily conservaría su bufete, las propiedades de su familia, y lo más importante, su dignidad. El abogado de Mark, un astuto tiburón corporativo llamado Davidson, pintó un panorama diferente. Argumentó que Mark se merecía la mitad de todo, afirmando que había apoyado la carrera de Emily emocional y profesionalmente. Las mentiras resbalaban de su lengua como miel sobre vidrio roto. Pero fue la reacción de Mark la que sorprendió a todos. Cuando el juez Morrison comenzó a leer los términos finales del acuerdo, empezó a reírse entre dientes, de hecho, a reír. En un tribunal durante un proceso de divorcio que pondría fin legalmente a su matrimonio de 12 años. ¿Algo divertido, señor Evans? La voz del juez Morrison podría haber congelado el infierno. Mark se ajustó la corbata. Esa sonrisa arrogante, inquebrantable. Solo pensaba en nuevos comienzos, su señoría. Nuevos comienzos y todo eso. Emily sintió que se le revolvía el estómago. Incluso ahora, ante la disolución de su matrimonio, él estaba actuando, interpretando al hombre seguro de sí mismo que había caído de pie, listo para cobrar y seguir adelante. Stephanie rió entre dientes desde la galería. El sonido resonó por la sala como uñas en un. La jueza Morrison entrecerró los ojos peligrosamente. Ya había visto hombres con derecho a todo, pero la falta de respeto de Mark la estaba sacando de quicio. Señor Evans, le sugiero que trate este proceso con la debida seriedad. Mark asintió burlonamente, sacando su pluma fuente dorada, la que Emily le había regalado para su 5º aniversario. Firmó cada página con gestos teatrales, mirando de vez en cuando a Stephanie y guiñándole un ojo. Allí, anunció, deslizando los papeles sobre la mesa. La libertad nunca fue tan cara. Emily firmó en voz baja, con movimientos controlados y deliberados. Sin drama, sin lágrimas. Solo el final de un capítulo que ya había cerrado en su corazón. Pero algo estaba mal. La jueza Morrison fruncía el ceño ante la pantalla de su computadora y sus dedos se cernían sobre el teclado. Un empleado del tribunal se había acercado al estrado susurrando con urgencia. La expresión del juez pasó de la molestia a la confusión, luego a algo que hizo que el pulso de Emily se acelerara. Parece haber una complicación, anunció el juez Morrison. Su voz cortó la celebración de Mark como una espada. La risa de Mark murió en su garganta. La sala del tribunal quedó en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y los sonidos distantes del tráfico de Chicago que se filtraban a través de las gruesas ventanas. ¿Qué tipo de complicación? Janet Rodríguez preguntó, levantándose de su asiento. La jueza Morrison se ajustó las gafas de lectura y estudió los documentos que acababan de ser entregados. He recibido un aviso de sucesión urgente con respecto al patrimonio de Harold Wessler. Parece que hay activos en disputa que inciden directamente en este acuerdo de divorcio. A Emily se le heló la sangre. Su padre había muerto hacía 2 meses. Su patrimonio había sido resuelto hacía semanas a través de su abogado de toda la vida, Marcus Webb. Todo había sido sencillo, o eso creía ella. Mark se inclinó hacia adelante y su confianza flaqueó por primera vez en todo el día. ¿Qué tiene eso que ver con nuestro divorcio? Según este aviso, hay una propiedad conjunta enumerada en su acuerdo de conciliación que originalmente fue donada a ambas partes por el fallecido. El Nuevo Testamento aborda específicamente la disposición de este activo en caso de separación legal. La mente de Emily corrió hacia la casa de vacaciones en Lake Geneva. Su padre lo había comprado hacía 5 años como regalo de bodas, poniendo su nombre y el de Mark en la escritura. Valía casi $2 millones y representaba una parte importante de sus activos conjuntos. Davidson, el abogado de Mark, estaba revisando frenéticamente los papeles. Señoría, no hemos recibido ninguna notificación de ninguna complicación sucesoria. El asunto de la herencia de Wessler se resolvió hace meses. Al parecer,
No del todo, respondió secamente el juez Morrison. Me han informado de que la semana pasada se descubrió y tramitó un nuevo testamento. El Ejecutivo ha solicitado al tribunal que lo admita en estos procedimientos debido a su impacto directo en la distribución de activos. La cara de Mark se estaba poniendo de un horrible tono rojo. Esto es ridículo. Harold lleva muerto meses. No puedes cambiar las reglas en medio del juego. Señor Evans, le sugiero que baje la voz en mi sala. El tono del juez Morrison podría haber cortante el acero. La ley no funciona según tu conveniencia. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron y entró Marcus Webb, con su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de tener casi 70 años. Emily lo conocía de toda la vida. Había sido el abogado, amigo y asesor de confianza de su padre durante más de 30 años. Pero algo en su expresión le decía que no era una visita social. Detrás de él caminaba otro hombre que Emily no reconoció. Más joven, elegantemente vestido, llevaba un maletín que parecía contener secretos de estado. Su señoría, anunció Marcus. Soy Marcus Webb, ejecutivo del patrimonio de Harold Wetzler. Este es David Chen, nuestro especialista en sucesiones. Nos disculpamos por la intrusión, pero asuntos urgentes requieren atención inmediata. Mark golpeó la mesa con la mano. Esto es acoso, puro y simple. Están tratando de manipular el sistema porque no les gustan los términos del acuerdo. Emily miró fijamente a Marcus, con la confusión y el miedo en el pecho. Su padre nunca había mencionado cambiar su testamento. Había sido tan agudo como un ataque hasta el día de su muerte, pero había mantenido sus asuntos legales en privado, incluso de ella. El juez Morrison le hizo un gesto a Marcus para que se acercara. El señor Webb explicó la naturaleza de este activo en disputa y por qué requiere atención judicial inmediata. Marcus abrió su maletín con falta de práctica. Su señoría, Harold Wetzler ejecutó un nuevo testamento 6 meses antes de su muerte. Debido a la naturaleza sensible de su contenido y las instrucciones específicas respecto del matrimonio de su hija, se nos ordenó revelar sus términos solo al iniciarse los procedimientos de divorcio. Las palabras golpearon a Emily como un golpe físico. Hace 6 meses, fue entonces cuando finalmente le contó a su padre sobre los amoríos de Mark, sobre la investigación, sobre sus planes de solicitar el divorcio. Harold escuchó en silencio, no ofreció ningún consejo y nunca volvió a mencionarlo. O eso creía ella. El mazo del juez Morrison golpeó el estrado. Dada la naturaleza controvertida de los bienes conjuntos, admito el testamento en el expediente judicial. Señor Webb, proceda. La voz de Marcus Webb tuvo el peso de décadas en los tribunales. El testamento final de Harold Wetzler, ejecutado 6 meses antes de su muerte, establece lo siguiente con respecto a los activos en disputa. La pierna de Mark rebotó frenéticamente debajo de la mesa. Stephanie había dejado de desplazarse por su teléfono, percibiendo finalmente el cambio en la atmósfera. A mi hija Emily le dejo mi patrimonio completo valorado en aproximadamente $47 millones. Marcus hizo una pausa, dejando que el número asimilara. Sin embargo, excluyo expresamente a Mark Evans de cualquier beneficio ahora o en el futuro. La sala del tribunal estalló. Davidson se puso de pie de un salto. Objeción. Esto está claro. Siéntese, consejero. La voz del juez Morrison cortó el caos. Continúe, señor Webb. Si existe algún activo compartido entre Emily Wetzler y Mark Evans al momento de mi muerte, dicho activo volverá íntegramente a Emily Wetzler en caso de separación legal, sin que se deba ninguna compensación financiera a la otra parte. El rostro de Mark perdió el color. La propiedad de Lake Geneva desapareció, pero Marcus no había terminado. Además, por la presente se disuelve el fideicomiso familiar Harold Wetzler, creado para el beneficio de futuros nietos y actualmente valuado en $12 millones. Todos los activos se transfirieron directamente a Emily Wetzler, con efecto inmediato tras su separación legal de Mark Evans. Las manos de Emily temblaban. El fondo fiduciario que nunca había tocado. Dinero reservado para los hijos que ella y Mark nunca tuvieron porque él seguía posponiéndolo y poniendo excusas. Su padre había estado observando, calculando, planeando. Además,
continuó Marcus, y su voz se hizo más fuerte. La colección de arte alojada en la residencia matrimonial Evans, adquirida en su totalidad con fondos de la familia Wessler y valorada en aproximadamente $8 millones, vuelve a Emily Wessler tras la disolución del matrimonio. Mark finalmente encontró su voz. Esto es una locura. No se puede cambiar la propiedad retroactivamente. El juez Morrison estudió los documentos. Señor Webb, estos activos fueron adquiridos originalmente por el fallecido y regalados a la pareja. Correcto, su señoría. Harold Wessler mantuvo registros detallados que demostraban la financiación exclusiva de todos los activos en disputa. El Nuevo Testamento simplemente aclara la propiedad en caso de disolución matrimonial. David Chen dio un paso adelante con un maletín lleno de documentación, registros bancarios, contratos de compra y declaraciones de impuestos sobre donaciones. Harold lo había conservado todo. El abogado de Mark estaba escribiendo frenéticamente en su teléfono, probablemente calculando cuánto dinero acababa de evaporarse del futuro de su cliente. La Casa del Lago de Ginebra, el fondo fiduciario, la invaluable colección de arte. Millones de dólares que Mark había contado como su boleto a la libertad. Emily miró a Marcus en un silencio atónito. Su padre no estaba al tanto del divorcio. Había convertido su testamento en un arma para asegurarse de que Mark se marchara sin nada que perteneciera a la familia Wessler. «¿Hay más?», anunció Marcus en voz baja. La sala del tribunal contuvo la respiración. Mark parecía que iba a vomitar. Incluso Stephanie se puso pálida al comprender finalmente que la fortuna de su sugar daddy se había desvanecido en humo legal. El juez Morrison se inclinó hacia adelante. Continuar. Harold Wessler también incluyó un mensaje personal para estos procedimientos. Marcus sacó un sobresellado, rompiendo el sello de cera con precisión ceremonial. Dentro había una sola hoja de papel escrita con la distintiva letra de Harold. El corazón de Emily golpeaba contra sus costillas mientras Marcus comenzaba a leer las últimas palabras de su padre. La voz de Marcus se escuchó a través de la silenciosa sala del tribunal mientras desplegaba la carta de Harold para ser leída en presencia de Mark Evans durante el proceso de divorcio. Mark se aferró a la mesa con los nudillos blancos. Mark, subestimaste el amor de un anciano por su hija. Cuando Emily me contó sobre tus amoríos, tus mentiras, tus cuentas en el extranjero, el ocultamiento de bienes conyugales, supe exactamente qué tipo de hombre eras. El tipo que confunde la bondad con debilidad. A Emily se le cortó la respiración. Su padre sabía de las cuentas offshore. Los había descubierto hacía apenas unas semanas a través de su investigador privado. Marcus continuó. Pasaste 12 años aprovechándote de la lealtad de mi hija mientras construías tu plan de escape. La cuenta en las Islas Caimán, las propiedades suizas, la propiedad a nombre de tu hermano. ¿Creías que no me enteraría? El rostro de Mark se puso pálido. Davidson estaba garabateando notas frenéticamente, probablemente calculando la exposición legal. He pasado los últimos 6 meses investigando y documentando sus actividades financieras. Cada activo oculto, cada transferencia fraudulenta, cada centavo que creías haber robado a mi familia ha sido rastreado y reportado a las autoridades correspondientes. La sala del tribunal estaba repleta de susurros. La jueza Morrison levantó la mano para pedir silencio. Emily aún no lo sabe, pero el IRS recibió ayer un informe completo que detalla sus planes de evasión fiscal. El Colegio de Abogados del Estado ha sido notificado de irregularidades en los fondos de sus clientes. Su bufete de abogados recibirá su copia el lunes por la mañana. Mark se puso de pie de un salto. Esto es acoso, difamación. El mazo del juez Morrison resonó como un trueno. Siéntate o serás removido. La voz de Marcus nunca vaciló. Te reíste mientras firmabas los papeles del divorcio porque creías que eras inteligente. Trajiste a tu amante para humillar a mi hija una última vez. Cometiste el error de subestimar a la familia Wessler. Emily miró fijamente la carta de su padre. Las lágrimas nublaron su visión. Incluso en la muerte, Harold la protegía. El arte que colgaste en tu casa, la mía. La casa de vacaciones donde entretenías tus asuntos, los míos. El fondo fiduciario con el que contabas se acabó. Pero esto es lo que no sabías.
También compré el edificio de su bufete de abogados hace 6 meses a través de una empresa fantasma. La cara de Mark se puso morada. Su prestigioso despacho de abogados del centro de la ciudad, símbolo de su éxito, propiedad del hombre al que había traicionado. Tu contrato de arrendamiento vence el mes que viene. El lunes se entregarán los papeles de desalojo. Te sugiero que busques un nuevo alojamiento tanto para tu consulta como para tu novia. Stephanie salió corriendo de la galería, haciendo sonar frenéticamente sus tacones hacia la salida. La realidad de salir con un abogado a punto de declararse en quiebra y ser inhabilitado finalmente había penetrado en su cerebro obsesionado con las redes sociales. Marcus dobló la carta cuidadosamente. Harold Wessler concluyó con esto. Emily, merecías algo mejor que este hombre. Ahora tienes la libertad y los recursos para encontrarlo. Mark, te has ganado todas las consecuencias que te corresponden. La sala del tribunal quedó en silencio excepto por la respiración pesada de Mark. Su imperio de arrogancia se había derrumbado en 15 minutos de precisión legal. La jueza Morrison miró al hombre devastado que tenía delante. Señor Evans, tiene algo que decir. La boca de Mark se abrió y se cerró como un pez jadeando en busca de aire. No hubo palabras, ni risas, ni comentarios arrogantes, solo el sonido de un hombre viendo cómo su mundo entero se derrumbaba. El mazo del juez Morrison finalizó el decreto de divorcio con precisión quirúrgica. Se disuelve por la presente el matrimonio entre Emily Wessler y Mark Evans. Todos los activos en disputa se adjudican a Emily Wessler según las directivas del patrimonio de Harold Wessler. Mark se quedó congelado, mirando los papeles que se habían transformado de su boleto a la libertad a su sentencia de muerte financiera. El hombre que había llegado pavoneándose al tribunal esperando marcharse con millones ahora se enfrentaba a investigaciones criminales, ruina profesional y desgracia total. Emily se puso de pie lentamente, con la compostura intacta a pesar del terremoto emocional de la última hora. Ella había entrado a esta sala del tribunal esperando un acuerdo de divorcio estándar. En cambio, descubrió el último acto de amor de su padre, una obra maestra de furia protectora que le había llevado 6 meses orquestar. Marcus Webb se acercó a ella con una suave sonrisa. Tu padre quería que te diera esto después del procedimiento. Le entregó un sobre más pequeño marcado para el nuevo comienzo de Emily. Dentro había una nota sencilla. Cariño, cuando leas esto se habrá hecho justicia. El hombre que traicionó tu confianza ha aprendido que las acciones tienen consecuencias. Tienes tu libertad, tu dignidad y los recursos para construir la vida que te haga feliz. Recuerda, nunca lo necesitaste. Solo necesitabas recordar lo fuerte que siempre has sido. Con amor, papá. Emily dobló la nota con cuidado y sus ojos finalmente se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud por un padre que la había amado lo suficiente como para planificar su protección desde el más allá. El abogado de Mark estaba preparando sus maletas frenéticamente, calculando ya cómo distanciarse de la tormenta legal que se avecinaba. Las cuentas offshore desencadenarían investigaciones federales. Las quejas del bar destruirían la carrera de Mark. Los cargos de evasión fiscal probablemente significarían penas de prisión. Mientras Emily caminaba hacia la salida de la sala del tribunal, Mark finalmente encontró su voz. Emily, espera. Podemos resolver esto. Puedo explicarlo todo. Se detuvo en la puerta y se volvió para mirar al hombre que había pasado 12 años subestimando su fuerza y el amor de su padre. El abogado engreído que se reía mientras firmaba los papeles del divorcio ahora parecía exactamente lo que era. Un hombre pequeño y desesperado que lo había apostado todo a su propia arrogancia y había perdido espectacularmente. La voz de Emily era tranquila pero clara y se escuchó en toda la sala del tribunal con perfecta claridad. Lo curioso de reírte el último, Mark, es que te lo tienes que ganar. Las puertas se cerraron detrás de ella definitivamente. Afuera, la luz del sol otoñal de Chicago se sentía más cálida que en años. Su teléfono vibró con mensajes de colegas que ya habían escuchado rumores en el tribunal sobre los dramáticos procedimientos. Pero Emily los ignoró a todos. Tenía una empresa que dirigir, una vida que reconstruir, por primera vez en años, la libertad de hacer ambas cosas sin la traición acechando en las sombras.
A veces la justicia llega a través de los tribunales y los abogados. A veces llega a través del amor de un padre que se negó a permitir que el traidor de su hija se aprovechara de su dolor. Mark Evans había aprendido la lección más difícil de todas.